Buenas tardes a todos, soy el maestro César Augusto Flores Barrientos y los estaré acompañando en esta sesión sincrónica. Voy a compartir con ustedes, denme un segundo, las diapositivas que he preparado. Muy bien. Aquí están. Muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos al módulo 8, recursamiento, en su fase de recursamiento, ser social y sociedad. Soy el asesor virtual César Augusto Flores Barrientos y los estaré acompañando a lo largo de estas 4 semanas. Para hablar un poquito de mí, soy licenciado en biología, licenciado en derecho, tengo una especialidad en didáctica de las matemáticas, una maestría en docencia para la educación media superior, una maestría en tecnología educativa y el doctorado en tecnología educativa. Va a ser para mí un honor y un placer acompañarlos a lo largo de este módulo. Muy bien, el orden del día, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Pues antes que nada es darles la bienvenida y el propósito de la sesión. Vamos a revisar las reglas de trabajo, es decir, la forma en la cual vamos a estar trabajando en este módulo, las sesiones sincrónicas semanales, cuándo las llevaremos a cabo, algunas recomendaciones generales. Asimismo, vamos a ver cuál es el objetivo de la unidad 1, que lleva por título el ser social y la diversidad cultural. También vamos a revisar los recursos que Prepa en línea ha puesto a nuestra disposición para esta primera semana, las instrucciones de las actividades integradoras 1 y 2 y cómo se van a evaluar estas actividades a través de las rúbricas. Por último, les daré recursos de apoyo que les permitirán continuar con sus actividades integradoras y tendremos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de esta sesión, de esta primera sesión? Revisar las reglas de trabajo en aula y los temas de la semana para que dominen los contenidos necesarios que les permitan realizar las actividades integradoras de la semana de forma adecuada. La forma de trabajo, recuerden que los medios de comunicación que tenemos es el sistema de mensajes en línea, pero también tenemos el foro aprendiendo, el foro de novedades y tenemos el correo electrónico institucional. Todos estos medios son medios idóneos a través de los cuales se pueden poner en contacto con su servidor y el tiempo de respuesta, si ustedes mandan alguna duda, será de 24 horas como máximo. Se darán cuenta que suelo responder muy rápido. Y les pido que sigamos la etiqueta en todos estos mensajes que mandemos a través del medio que sea. Y esto implica escribir de forma adecuada, expresarnos de forma clara, evitar los malos entendidos. Recuerden que si en el lenguaje oral podemos tener malos entendidos, en el lenguaje escrito esto es mucho más fácil. Recuerden que el envío de actividades es de forma exclusiva por plataforma. Denme un segundo, vamos a aceptar a alguien que está ingresando. ¿Ya quedó? Bienvenida, Lucía, buenas noches. Vamos a admitir a alguien más, denme un segundo. Ya quedó, vamos a continuar. Los medios de comunicación, como les comenté entonces, es el sistema de mensajes en plataforma, el foro aprendiendo, el foro novedades y por supuesto el correo electrónico. Todas las actividades deben enviarse a través de plataforma, es el único medio oficial para recibir sus actividades y poder evaluarlas. No se pueden recibir actividades por correo y aunque las enviaran, no nos permiten establecer una calificación y ponerlas dentro de plataforma. Otra recomendación, como les decía, sigamos la netiqueta, esto es muy importante, y dentro de la netiqueta, que son esos buenos hábitos de comunicación a través de los medios electrónicos, pues acostumbrémonos a saludar cuando enviemos un mensaje, expresemos nuestra duda de forma clara, evitemos dar rodeos sobre la duda, recordemos que somos humanos y todos nos podemos equivocar. El primero que se podrá equivocar soy yo y así también ustedes pueden equivocarse. Revisen si hemos recibido un mensaje en plataforma. A veces pensamos que nuestro asesor no nos ha contestado, pero lo que pasa es que luego se les responde y como después enviamos algún mensaje dirigido a toda la comunidad, cuando ustedes entran a la plataforma les muestra el último mensaje y si ustedes no le dan a revisar el historial,
Puede ser que piensen que solo se les envió el último mensaje y no vean un mensaje anterior en el cual se les estaba resolviendo la duda. Usar de forma adecuada mayúsculas y minúsculas. En los medios digitales, cuando nosotros escribimos todo en mayúsculas, se entiende que estamos alzando la voz. Leamos los mensajes antes de enviarlos. Muchas veces estamos molestos, es normal sentir molestia, pero en la inteligencia emocional, que es uno de los temas de este módulo y de la semana 1, está el saber reconocer nuestras emociones, saberse que estamos molestos y manejar estas emociones. Puede ser que no me agradó cómo me evaluaron, puede ser que me molesté con alguien más, pero esa molestia la estoy expresando en el mensaje que voy a enviar. Está bien, escriban su mensaje, exprésense, es correcto, pero antes de enviarlo, vuélvanlo a leer. Se van a dar cuenta de que probablemente hay cosas que no van ahí, bórrenlo y vuélvanlo a escribir. Se darán cuenta que como ya expresaron, ya sacaron todo eso que necesitaban expresar, pues su segundo mensaje será muchísimo más asertivo y les traerá mejores resultados. También es muy importante que esperemos el plazo normativo de 24 horas para que les contestemos los mensajes. Yo trato de responderlos casi de forma inmediata. Tengo enlazado mi teléfono al correo institucional para saber cuando han enviado alguna duda. Recuerden que sábados y domingos son tiempos de descanso para los asesores virtuales, entonces si mandan un mensaje el viernes, podría ser contestado hasta el lunes. Yo sí me conecto sábados y domingos, pero si por algún motivo decido que ese fin de semana lo voy a dedicar a mi familia o al descanso, pues no podría pasar que les conteste hasta el día lunes. La forma de trabajo, el tiempo de retroalimentación para sus actividades es de 72 horas, 3 días, en la semana 1, 2 y 3, mientras que en la cuarta semana de trabajo nosotros tenemos solamente 48 horas para evaluarlos. La retroalimentación es algo general para que nos dé tiempo de poder retroalimentarlos a todos. Los grupos son grandes. Si ustedes requieren solicitar una extensión, recuerden que son 72 horas después de la fecha límite y es muy importante para hacer las actividades de la semana revisar todos los recursos que Prepa en línea ha puesto a nuestra disposición, la grabación de la sesión sincrónica, así como las instrucciones que vienen en las actividades. Si tengo alguna duda, por más pequeña que sea, mándenla, con mucho gusto se las voy a contestar para que ustedes tengan todas las herramientas que necesitan para entregar un trabajo de calidad. Las sesiones sincrónicas semanales, yo les mandé más bien dicho un formulario que es este. Es muy importante que lo contestemos. No nos habían dado la instrucción hasta hace rato, a las 5 de la tarde tuvimos una reunión con el área responsable de esto. A ustedes todavía no les va a tocar en estos módulos de recursamiento las sesiones, los espacios abiertos con los asesores. Seguiremos trabajando las sesiones sincrónicas semanales. A partir del 2022 ya se estarán haciendo estos espacios abiertos con asesores virtuales también en los módulos de recursamiento. Entonces, ahorita vamos a seguir con sesiones sincrónicas. Es una a la semana, son de aproximadamente 50 minutos. Algunos ya contestaron esta encuesta. En un inicio decía martes y miércoles, martes y jueves, miércoles y jueves, miércoles y viernes, porque pensamos que a estos módulos ya se les integrarían los espacios abiertos, pero como no, hemos vuelto a poner lunes, martes, miércoles. Hasta ahorita va ganando el día lunes, va seguido del martes. Ambos días son buenos para sesiones sincrónicas. Yo se los recomiendo que queden lunes, martes, máximo miércoles. ¿Por qué? Porque tienen tiempo suficiente de visualizar la grabación y además, o si no pudieron entrar, o de ingresar y conocer las instrucciones antes de hacer sus actividades. El horario, hasta ahorita va ganando el de las 6 de la tarde. Esto puede cambiar. La encuesta va a estar abierta hasta el día jueves a las 23:55 horas, tiempo del Centro de México. Y el día viernes estaré socializando con ustedes los resultados de esta encuesta. Respecto a las actividades, recuerden que las primeras 3 semanas tenemos 2 actividades integradoras por semana, cada una con un valor del 7%, en total juntan el 42%. También es muy importante que tengan en cuenta que en la semana 1 y 3 tenemos habilidades socioemocionales, hay que contestar el cuestionario, eso les va a dar un 5%,
No lo dejen pasar porque es también parte de su calificación. En la semana 4 tendremos nuestro proyecto integrador que tiene un 30%, nuestro foro de integración con un 8%, la autoevaluación que tiene un 5% de calificación y el revisar todas las actividades del módulo y todos los recursos nos da un 5%. Asegúrense que todos los elementos de prepa en línea tengan esta flechita azul marcada que implica que han sido revisados para que ustedes puedan acumular este 5%. Si por algún motivo no logran entregar alguna actividad, ustedes tienen el derecho a solicitar extensiones, máximo 3, esto es por normativa de prepa en línea, máximo 3 en el módulo. Las extensiones se solicitan, tienen un plazo de 72 horas después de la fecha límite para solicitarlas. Es decir, después de este domingo, no pude enviar la actividad 1 o 2 por alguna circunstancia personal o de salud, le mando un mensaje a mi asesor, preferentemente a través de la plataforma, indicando en qué actividad o qué actividades no pude entregar, el motivo por el cual no las pude entregar. Mando mi mensaje y mi asesor, que en este caso es su servidor, una vez que yo reciba el mensaje, les daré una extensión de 24 horas. Por eso mi recomendación es soliciten la extensión hasta que tengan listas las actividades. Ya preparé mis actividades, le mando el mensajito a mi asesor, créanme que con mucho gusto les voy a otorgar la extensión, pero tengan lista su actividad porque si me lo mandan el lunes a las 7 de la mañana y resulta que yo ingreso a la plataforma también el lunes a las 7:30, estaré leyendo su solicitud a las 7:30 y tendrán hasta el martes a las 7:30 para enviar su actividad. Y si no la han realizado, quizás no les alcance el tiempo para hacerla. Entonces, manden su solicitud hasta que tengan listas sus actividades sin pasarse del plazo de 72 horas que para la siguiente semana será el miércoles 1 de diciembre a las 23:55 horas. Recuerden que sobre actividades formativas como lo son los cuestionarios, nosotros no podemos otorgar extensiones, el sistema no nos lo permite. Correcciones, sí hay algo que son las correcciones, pero solo se pueden hacer en aquellas actividades que su puntuación es menor de 60 puntos y se deben realizar en la misma semana de trabajo. Por eso yo les recomiendo traten de enviar sus actividades a más tardar el día miércoles porque yo me comprometo a que todas las actividades que fueron enviadas lunes, martes o más tardar miércoles están evaluadas el jueves o el viernes. Así, cuando ustedes entren el jueves o el viernes, si detectan que su actividad tiene menos de 60 puntos, de hecho yo les enviaré un mensaje en plataforma en caso de que su actividad tenga menos de 60 puntos, indicándoles que aún están a tiempo para hacer una segunda entrega. Podrán hacer su segunda entrega, se volverá a evaluar su actividad y podrán alcanzar un mejor puntaje. Recuerden, solo se pueden hacer segundas entregas en la misma semana de entrega. En la siguiente semana no podrán realizar una segunda entrega ni solicitar una extensión porque las extensiones son única y exclusivamente para actividades no entregadas. Mucho cuidado con cometer plagio. Recuerden que el plagio es cuando copiamos y pegamos información sin reconocer la autoría. Entonces, si cometen plagio parcial, que copien y peguen un texto de internet y no pongan quién es el autor de ese texto, y lo usaron, por ejemplo, para una pregunta de reflexión, solo para una, ok, es parcial porque no todo su documento fue plagiado, solo ciertas partes. El documento será evaluado como no evaluable en los criterios actitudinal y pensamiento crítico. Esto implica que no alcanzará los 60 puntos necesarios. Se les enviará un mensaje indicándoles que se detectó plagio, que por favor revisen la retroalimentación de su actividad y que cuentan con 48 horas para hacer una nueva entrega. Si el plagio es total, todos los criterios serán evaluados como no evaluables y también se les otorgará una segunda oportunidad de 48 horas para que hagan la entrega. Ojo, si en la segunda entrega se detecta plagio parcial o total, la actividad será evaluada como no evaluable en todos los criterios y no existirá una tercera oportunidad. Además, si ya se detectó plagio una primera vez, si en alguna otra actividad se detecta plagio,
se evalúa como no evaluable y no se otorgan segundas oportunidades. Entonces, mucho cuidado con el plagio, por favor. Sé que muchas veces por el tiempo, por nuestras actividades, porque muchos de ustedes son madres, padres, trabajan o incluso algunos tienen dos trabajos y están tratando de salir adelante en el aspecto educativo y los felicito por eso, pero en lugar de cometer plagio, si por alguna situación no les fue posible completar su actividad, mándenos un mensaje, soliciten mejor una extensión en la siguiente semana, tendrán todavía 3 días para hacerlo y si mandan su solicitud el miércoles lo más tarde, pues seguramente el jueves les estaré dando la extensión hasta el día viernes. Entonces es preferible solicitar una extensión a que nuestro trabajo tenga plagio y resulte mal evaluado. ¿Cuál es el objetivo de la unidad 1? Aquí vamos a verlo acá. Lo que nosotros esperamos en la unidad 1 durante esta semana es aprender a identificar las características que compartimos como seres humanos y que constituyen la identidad personal. También explorarás cómo la libertad y el respeto intervienen en las relaciones interpersonales. Por otro lado, te presentaremos los fundamentos de los derechos humanos con el fin de que tengas elementos para la construcción de una ciudadanía responsable donde predomine el diálogo y tu participación. Por último, reconocerás la diversidad e importancia del patrimonio cultural de la humanidad. Comienza tu semana de aprendizaje. Este es el objetivo, el aprendizaje esperado que tenemos para esta primera semana de trabajo que lleva por nombre el ser social y la diversidad cultural. Y Prepa en línea nos pone a nuestra disposición una serie de recursos entre PDFs, páginas web, videos, podcasts, de información que nos va a permitir comprender estos temas que queremos abordar, que van desde la identidad hasta los derechos humanos y cómo ejercer una ciudadanía responsable. Voy a hacer una pequeña pausa, permítanme por favor. Bienvenido Iván, bienvenida Lucía. Voy a ver si hay algún comentario en el chat. Lucía, Iván, bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Voy a continuar con la sesión. Veo que no hay ningún inconveniente todavía. Muy bien. Voy a empezar hablándoles de este tema tan importante que es la identidad. ¿Qué es la identidad? Aunque nosotros pertenecemos a un grupo social, y compartimos ciertas características con nuestro grupo social, somos seres individuales, tenemos ciertas características que nos vuelven únicos, independientes y muy valiosos para nuestra sociedad. Y nuestra identidad va a tener 5 elementos fundamentales, que es el género, la identidad física, social, moral e ideológica. ¿A qué se refiere con el género? La identidad respecto al género no solo se refiere al género biológico, no solo hablamos de hombre o mujer, sino que hablamos de ese elemento sociocultural a través del cual nosotros nos vamos a identificar dentro de uno de estos géneros y sus roles. Respecto a la identidad física, hace alusión a nuestra apariencia física, a cómo somos físicamente y cómo nosotros mismos nos percibimos físicamente. La identidad social habla del rol que nosotros desempeñamos dentro de la sociedad, mientras que la identidad moral habla a esas normas que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida de lo que es bueno y es malo. Y por último, la identidad ideológica se refiere a la forma en la cual nosotros interpretamos la realidad y cómo nosotros pensamos que ocurren las cosas. Entonces, el ser humano, dentro de su individualidad, tendrá varios elementos que lo componen. Y esta identidad, muchas veces decimos, es que las personas no cambian. Todos nosotros vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Incluso de un día para el siguiente ya no somos la misma persona, pues los hechos históricos, los elementos sociales, las relaciones que tenemos en cada uno de nuestros días vividos van construyendo nuestra identidad y la van modificando. La identidad es un elemento que va a evolucionar y que está fuertemente relacionado con nuestra sociedad. Muy bien. Y por lo tanto, nuestra identidad se va a ir construyendo a través de la socialización.
La socialización son todas esas relaciones que nosotros construimos con otros seres humanos. Recuerden que el ser humano es un ser social por naturaleza. Vivimos dentro de una sociedad y todas las actividades que nosotros realizamos se encuentran dentro de esa sociedad. Por ende, todos nuestros actos van a tener consecuencias positivas y negativas con todos los elementos de nuestra sociedad, es decir, con todos los demás individuos que forman a esta sociedad. Y van a haber agentes socializadores. Un agente se refiere a un elemento de la sociedad que nos ayuda a socializar, que nos hace sociales. ¿Cuáles son esos agentes sociales o socializadores? El primer agente socializador que vamos a tener en nuestra vida es la familia. Gracias a la familia, nosotros aprendemos a cómo responder ante ciertos estímulos, ante ciertas señales, ante ciertos hechos. Cómo responder ante la sonrisa de una persona o ante el ceño fruncido que nos ponga otra persona, porque los primeros que nos van a fruncir el ceño, pues serán nuestros padres. Ahí aprenderemos a responder ante esos estímulos. Son los primeros agentes socializadores. Con ellos empieza la socialización. Pero además de nuestros padres, tendremos a nuestros amigos que también van a acompañarnos desde la infancia y que son agentes socializadores muy importantes porque muchas veces en la familia se tiene un tipo de convivencia, pero con los amigos que son de nuestro grupo de edad y entonces suelen tener intereses más en común con nosotros, pues con nuestros amigos vamos a tener otro tipo de confianza, otro tipo de conversaciones que nos permitirá también aprender a cómo desenvolvernos en nuestra sociedad. Por otro lado, la escuela también es un agente de socialización porque es en la escuela en la cual se nos va a inculcar la historia, cómo ha cambiado nuestra sociedad a través del tiempo, cómo otras sociedades han intervenido en nuestra propia sociedad, que es algo bien interesante y que ustedes van a estudiar en el módulo 9 cuando vean la historia de México y vean ese proceso de colonización, y también lo van a estudiar en el módulo 10 cuando hablen de historia universal, y entonces vean cómo nuestra sociedad ha sido influenciada a través de la historia por otras sociedades. Entonces, todo esto lo aprendemos en la escuela. En este momento estamos en momentos de socialización y aprendiendo sobre estos fenómenos sociales desde un elemento educativo. Nuestros grupos sociales a los cuales nos vamos a ir uniendo a lo largo de nuestra vida también van a actuar como agentes de socialización, porque no solo nuestros amigos, no solo la escuela, también tendremos otros grupos sociales, por ejemplo, si alguien va al gimnasio o si practica natación o si tiene un grupo de música, son grupos sociales con intereses en común que también van a servir como agentes socializantes. Y por último, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de la socialización, porque es a través de estos que nosotros conocemos a otras personas en la actualidad por las redes sociales, pero también obtenemos información de lo que está pasando en otros lugares o en nuestra propia comunidad. Déjenme ver el tiempo, vamos en muy buen tiempo. Ahora vamos a hablar de la gente como un ser ético. Vemos que como agentes, como elementos, como individuos que somos parte de una sociedad, nuestras acciones van a tener efectos positivos o negativos. Y ahí viene el papel de la moral. La moral va a construir a través de la sociedad un conjunto de normas que tratan de especificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué está bien hacer y qué está mal hacer. La moral va a cambiar y va a depender de cada una de las sociedades que consideran como moralmente correcto. La moral va a ser una conducta que nosotros podemos desplegar, mientras que la ética es una disciplina de la filosofía que va a reflexionar sobre la moral. Entonces, nosotros actuamos con ética cuando reflexionamos sobre la moral que hay en nuestros actos. Por ejemplo, si por alguna razón yo realicé una actividad integradora y hubo un pedazo que copié y pegué de Wikipedia,
Yo cometeré un acto ético cuando reflexione sobre mi propia conducta. Si mi asesor me hace llegar un correo y me dice se detectó plagio, pues voy a actuar éticamente reflexionando sobre la acción que realicé y aceptándola, aceptando que sí, cometí plagio. Incluso podré, si así lo deseo, explicar los motivos que me llevaron a realizarlo y esperar las consecuencias de mi acto. Pero vean que entonces la moral sí se discute entre lo que es correcto y no, y va más hacia la conducta desplegada, mientras que la ética, uno es un agente ético cuando es capaz de reflexionar sobre los actos morales que está cometiendo. Y para poder mejorar en nuestros procesos de socialización y en esta moral desplegada y en nuestra capacidad ética de reflexionar sobre nuestra conducta, necesitamos comprender nuestras emociones y cómo se relacionan con la socialización. Recuerden que las emociones son ese conjunto de sentimientos, pueden ser positivos o negativos, que percibimos y que vamos aprendiendo de forma social. Aprender a estar enojados o estar felices es algo que se va adquiriendo socialmente. Y estas emociones muchas veces van a hacer que despleguemos conductas. Cuando estamos muy felices, sonreímos, hablamos con mucha alegría, pero cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, puede ser que nos replegamos, no queremos hablar con nadie, me voy a mi cuarto, apago las luces, no quiero escuchar a nadie porque estoy triste. Y entonces las emociones, cuando no las sabemos manejar, así sean emociones positivas o emociones negativas, pueden llevarnos a desplegar conductas que van a afectar a nuestros elementos de socialización. Por eso Mayer y Soloveri proponen un modelo de 4 ejes para el desarrollo de la inteligencia emocional. Es importante que no solo desarrollemos nuestra inteligencia cognitiva, no solo es importante conocer y entender, también es importante poder reconocer las emociones que estoy sintiendo, las emociones que otros sienten. Si alguien está enojado y soy capaz de reconocerlo, seré capaz de ser empático, entender que quizás en ese momento lo mejor sea alejarme tantito en lo que se le pasa la molestia o hablarle con un tono calmado para que no, para tratar de ayudarlo a manejar sus emociones. Y entonces cuando nosotros somos capaces de percibir, valorar y expresar nuestras emociones, estamos desarrollando nuestra inteligencia emocional y tendremos mejores relaciones humanas. También es importante la facilitación emocional del pensamiento, es decir, reconocer que nuestras emociones pueden jugar un papel en la forma en cual percibimos el mundo a través de la mente. Regular reflexivamente las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual es esa habilidad para reconocer, nombrar, otorgar significado y diferenciar cuando una emoción es una y no otra. Es decir, no confundir que alguien esté enojado con que está triste o no confundir mi tristeza con enojo. Si soy capaz de hacer eso, entonces mi inteligencia emocional va avanzando. Y también otro de los 4 ejes es comprender, analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Ya que soy capaz de percibir cómo sienten otros, de reconocer que las emociones pueden jugar un papel en mi conducta y que puedo además diferenciar entre las emociones que estoy sintiendo, ya la reconocí, ya sé que puede manejarme, ya sé qué tipo de emoción estoy sintiendo. Ahora analizar la emoción y con el conocimiento que yo tengo sobre mis emociones, manejarla. Y eso nos lleva a la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es algo que se desarrolla, no todos lo vamos a desarrollar al mismo tiempo, pero sí es muy importante que trabajemos en esto, porque nos va a permitir socializar mejor y ser verdaderos agentes de cambio en nuestra sociedad. La gran diversidad, la gran cantidad de identidades, individualismos, pero también la multiculturalidad que existe en la humanidad, nos ha llevado al reconocimiento de los derechos humanos. Recuerden que por mucho tiempo
Algunos grupos se consideraron por encima de otros, incluso el hecho de hablar de la tonalidad de piel es algo que pensar que en algún momento hubo segregación racial e incluso que actualmente en algunos lugares del mundo sigue existiendo esta segregación racial o quizás ya no nos segregamos, pero siguen existiendo privilegios por tener una u otra tonalidad de piel, es triste. Y esto implica que no hemos logrado desarrollar esa inteligencia emocional y esa capacidad empática de reconocernos en otros, de reconocer el derecho de otros, de reconocer la diversidad. Y por eso se ha luchado por establecer los derechos humanos, que fueron establecidos a través del Decreto Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, y que a través de este decreto se establece que todos, tan solo por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos. Y derechos que son fundamentales y que a nivel internacional se deben de respetar. Esto implica que todas las constituciones del mundo reconocen estos derechos. Déjenme aceptar a alguien que está ingresando. Muy bien. Reconocen estos derechos y deben buscar salvaguardarlos. Sin embargo, sabemos que hay atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades muchas veces y por eso existen instituciones internacionales y nacionales que van a velar por los derechos humanos. Ejemplo de estas instituciones, pues es la Organización de las Naciones Unidas o ONU, que va a velar no solo por los derechos humanos, también por la paz en el mundo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también es un organismo al cual nosotros podemos acudir si uno de nuestros derechos humanos está siendo atropellado. E incluso podemos hacer una solicitud de protección a nuestros derechos humanos en línea, que es algo maravilloso. También existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que también está a favor de los derechos humanos y esta institución específicamente va a luchar por la no discriminación. Por ejemplo, el hecho de que a una persona por su origen étnico no se le permita acceder a una plaza comercial, es la CONAPRED a la cual se puede acudir porque esto es un atropello a los derechos humanos. Y como sabemos, uno de los grupos más vulnerados respecto a sus derechos humanos aquí en México es el grupo de las mujeres. Y es tanto así que se ha tenido que crear un instituto particularmente para velar por los derechos humanos de las mujeres, como es el INMUJER, el Instituto Nacional de las Mujeres. Los atropellos a derechos humanos en materia de mujeres podrán ser estudiados por la CNDH. Si es un acto de discriminación, podrá ser estudiado por el CONAPRED, pero también las mujeres podrán acudir al INMUJERES para solicitar apoyo y asesoría jurídica. Muy bien, por último, vamos a hablar de la libertad y el respeto. Hay que reconocer que todo ser humano tiene libertad a expresar sus emociones, pero también su forma de expresar su propia identidad. Todos tenemos gustos diferentes y mientras esos gustos no atropellen nuestros propios derechos, podrán ser expresados. Recuerden que la libertad llega hasta donde inician los derechos de otras personas porque tenemos que aprender. Puedo expresarme, puedo expresar lo que yo siento, lo que yo deseo, siempre y cuando no atropella los derechos de otro. Y tengo que aprender a respetar las diferencias, porque no todos van a pensar igual a nosotros. Tenemos derecho a pensar diferente. Tenemos derecho a decir, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y tenemos que aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional para que cuando alguien nos diga que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, no nos sintamos ofendidos y podamos iniciar un diálogo. Porque el hecho de que me diga que no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, tampoco significa que esa persona esté en lo correcto. Pero a través del diálogo podemos llegar a un acuerdo, podemos dar nuestras razones o nuestros motivos de por qué consideramos que es o no correcto y aprender a respetarnos. Muy bien, chicos, básicamente esos son los temas que tenemos que analizar esta semana. Son temas muy interesantes que les van a servir
porque hablar de la multiculturalidad, de cómo las diferentes culturas se pueden expresar en un espacio geográfico, porque recuerden que actualmente con la globalización y con el avance en la movilidad humana, pues vemos a personas de todo el mundo. Ahora las ciudades son cosmopolitas. Por ejemplo, un fenómeno que estamos viviendo en el sur de México, aquí en su estado, Chiapas, yo soy de Chiapas, pues es que tenemos mucha migración de Centroamérica y esos grupos culturales que están entrando a nuestro estado, pues están modificando nuestra cultura. Y estoy seguro que en algunos años, pues veremos algunos restaurantes hondureños, por ejemplo, porque parte de esas personas cambiarán su nacionalidad o tratarán de buscar nacionalizarse mexicanos en algún momento o se quedarán a vivir en el territorio y van a traer su cultura con ellos. Y eso va a enriquecer nuestra cultura, va a generar crecimiento cultural porque veremos una forma diferente de ver el mundo. Cuando aprendemos que las diferencias no son malas, sino enriquecedoras, podemos ver en los otros a nosotros mismos. Entonces, vean que aprender de la multiculturalidad es muy importante. En el módulo que viene, cuando ustedes hablen del choque cultural que hubo cuando los españoles llegan a América y se encuentran a estos pueblos prehispánicos, podrán entender cómo ese choque llevará en el futuro a la construcción de la cultura que hoy somos. Nosotros ya no somos esa cultura mesoamericana, pero tampoco somos la cultura española, somos una construcción mestiza de culturas. Muy bien, esta semana tenemos dos actividades integradoras, la actividad integradora 1 que lleva por título Ser Social y la actividad integradora 2, Derechos Humanos. Vamos a ver las instrucciones. Para la primera, de Ser Social, primero nos pide que identifiquemos por lo menos 5 factores que te conforman como ser social, tales como la familia, la escuela, la cultura, las tradiciones y las amistades. Entonces vamos a identificar esos 5 factores. Recuerden, es importante, 5 factores, y con esos 5 factores que nos conforman como ser social, como ser individual, vamos a elaborar un collage. Este collage trata de expresar nuestra constitución como ser social. ¿Qué me hace ese ser que soy? Que no soy solo un individuo, sino que soy un ser dentro de una sociedad. Voy a hacer un collage. Ya tengo mi collage, lo pueden hacer en la aplicación que ustedes gusten, o si gustan, incluso alguien quiere hacerlo a mano y quiere pegar fotos, pues puede escanearlo o puede tomarle una foto que se vea claro y pegarlo en su documento de Word como su collage. Van a incluir una descripción de mínimo 10 renglones. Esto es muy importante. Nos está pidiendo la instrucción 10 renglones en la que expliquen cómo y por qué los elementos que ustedes eligieron para su collage los conforman como seres sociales. Es muy importante que tomen en cuenta que el número de letra máximo es 12. Pueden usar Arials o Times New Roman. No se vale usar letra número 26 para tratar de hacer los 10 renglones. Entonces, máximo número 12, Arial o Times New Roman. Van a elaborar también una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la libertad y el respeto que debe existir en las relaciones con cada grupo o factor que integra el ser social. Todo esto lo van a integrar en un documento de Word y lo van a enviar por la plataforma. Si su collage lo hicieron en alguna aplicación que no les permite descargarlo, pueden pegar el enlace. Pero recuerden, tiene que ser el enlace para compartir. O si su collage lo decidieron subir a Google Drive, también está bien, pero peguen en su documento de Word el enlace para ingresar al Google Drive. Recuerden que es muy importante revisar que no tenga restricción de acceso. Integran todo, lo guardan con el nombre que nos pide la plataforma, lo enviamos a través de la plataforma y habremos cumplido con nuestra primera actividad. ¿Cómo se evalúa? La actividad se va a evaluar con una rúbrica. El rubro más importante que debemos de revisar a detalle es el criterio cognitivo. Vean qué nos indica el criterio cognitivo. En todos los niveles que van desde requiere apoyo hasta experto, que la actividad se haga en un procesador de texto. Entonces, si ustedes lo mandan en PDF, lo mandan en PowerPoint, están incumpliendo con este punto. Y entonces, como no están siguiendo una instrucción, eso les va a afectar en el criterio actitudinal.
También nos pide que la actividad incluya una portada con los datos de identificación. Luego nos habla del collage. Vean qué se califica del collage. Que tenga los 5 factores. Si tiene los 5 factores, está dentro de experto o capacitado. Si de los 5 factores que se pedían, que era familia, amigos, escuela, etcétera, solo incluyen 4, entonces cae hasta aceptable. Si solo incluye 3, cae aprendiz. Y esa es la diferencia que puede hacerlos cambiar en calificación. Respecto a la descripción de por qué los elementos que pusieron en su collage los configuran como un ser social, nos pide que la descripción sea de 10 renglones y sea precisa, caerá en experto. Pero si sí cumple con los 10 renglones, pero es una descripción general, se va a capacitado. Si tiene solo 9 renglones, vean, incluso el número de renglones es penalizado por la rúbrica. Bueno, solo tiene 9 renglones y la descripción es superficial, se va hasta aceptable. Si solo tiene 8 renglones, se cae a aprendiz. Si tiene al menos 6 renglones, cae a requiere apoyo. Y por último, la reflexión final, si es de 8 a 10 renglones y es concisa, estará en nivel experto. Pero si la reflexión es de 8 a 10 renglones y es de forma general, capacitado, si es de 8 a 10 si es de menos de 8 renglones o más de 10, ya no podrá entrar ni en experto ni en capacitado, se va a aceptable. Si es de menos de 8 o más de 10, pero la descripción, incluso la reflexión es vaga, se va a aprendiz. Y si es de menos de 8 o más de 10 y es confuso lo que tratan de expresar en su reflexión, cae a requiere apoyo. Ahora, si la actividad no incluye el collage o no incluye la descripción o no incluye la reflexión final, si no tiene alguno de los elementos que pide la rúbrica, entonces cae a no evaluable, porque todos los niveles nos piden que contenga portada, collage, descripción y reflexión. Faltar en alguno de estos elementos hace que caiga a no evaluable en el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, lo que se evalúa es seguir las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Que cumpla con el número de renglones, incluir los 4 elementos solicitados, que cumpla con el nombre que se solicita, que lo manden en el formato de procesador de texto. En el criterio comunicativo se evalúa el número de errores ortográficos y de redacción, y en el criterio de pensamiento crítico evaluamos cómo su actividad en lo general refleja la comprensión de los temas de la semana. La actividad 2 lleva por nombre Derechos Humanos. Aquí les van a pedir que elaboren una infografía. Pueden usar la aplicación que ustedes prefieran. Más tarde o el día de mañana les voy a subir un video tutorial de cómo hacer una infografía. Y entonces aquí les piden que elaboren una infografía y la infografía debe contener la descripción de qué son los derechos humanos, es decir, que den respuesta a qué son los derechos humanos. Como segundo punto, identificar la definición de libertad e igualdad. Como tercer punto, ilustrar cada definición sobre la práctica de los derechos humanos, ilustrar cómo se llevan a ejecución los derechos humanos y las consecuencias de no llevarlos a cabo, ¿sí? Pueden usar la aplicación que ustedes quieran para hacer la infografía. Ese es el primer punto. El segundo punto es redactar una propuesta para poder divulgar los derechos humanos en nuestra comunidad, pero la propuesta debe incluir estos aspectos. Espacio de difusión. ¿Dónde lo van a difundir? ¿En la radio, en la televisión, en Facebook? ¿En dónde? Público al que va dirigido. Van a hacer este material para niños, para jóvenes, para adultos, etcétera. Para estudiantes, para amas de casa. ¿Para quién van a crear este material? Recursos materiales y tecnológicos. ¿Qué recursos necesitarían para poder llevar a cabo su propuesta? Tiempo de difusión. ¿Cuándo empezarían a difundir este material? ¿Qué periodo estaría en difusión? ¿Y cuándo concluirían la difusión del material? Recursos humanos. ¿Quiénes les van a ayudar a hacer esta propuesta y llevarla a cabo? Familiares, amigos, autoridades. Y recursos económicos. ¿Cuánto dinero gastaríamos en poder llevar a cabo su propuesta? Como tercer punto, van a redactar una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos en su comunidad y las implicaciones que conlleva transgredirlos.
Todo esto lo van a integrar en un documento de Word. Van a mandar, si hay imágenes en su infografía, la infografía la pueden mandar en forma de enlace, ya sea a Google Drive o a la aplicación en la cual lo hayan desarrollado. Vean acá que nos pide la rúbrica para evaluar esta actividad en el criterio cognitivo, que sea elaborado en un procesador de texto. También califica la calidad de la información, si es clara, si es general, si es vaga. Después de la infografía, nos califica que la infografía cumpla con los 4 temas que se solicitan. ¿Cuáles son los 4 temas? Describir qué son los derechos humanos, identificar la definición de libertad e igualdad, ilustrar cómo se llevan a cabo los derechos humanos y las consecuencias de no llevar a cabo los derechos humanos. Esos son los 4 puntos. Si ustedes cumplen con los 4 puntos, pues entonces están en expertos. También si en capacitado tiene la misma característica, cumplir con los 4 puntos. Pero si cumplen con los 4 puntos, pero no son congruentes con el contenido, sí pusieron los 4 puntos, pero la información que ponen en esos 4 puntos no tiene que ver con esos 4 puntos, o se sale un poco de ahí, cae en aceptable. Si solo definen qué son los derechos humanos y ponen ilustraciones, pues nada más están en aprendiz, ¿sí? Y si solo definen qué son los derechos humanos y las ilustraciones que ponen no tienen relación con los derechos humanos, entonces cae a requiere apoyo. Eso en cuanto a la infografía. De la propuesta, si la propuesta cumple con los 6 aspectos que se pidieron, si ustedes recuerdan, los aspectos son el espacio en el que se va a difundir, el público al que va dirigido, los recursos, el tiempo, los recursos humanos y los recursos económicos. Si cumple con esos 6 puntos, experto, también capacitado. Pero si se omiten 2 elementos de los mencionados, caen aceptable. Si se omiten 3 elementos, aprendiz. Si solo se incluye un elemento de los que se solicitaron en la propuesta, entonces cae en requiere apoyo. Por último, la reflexión. Recuerden que las reflexiones no pueden, cada que en una actividad les pida que escriban una reflexión, las reflexiones son personales, no pueden ser copiadas y pegadas de internet. Es lo que ustedes van a escribir de acuerdo a todo lo que aprendimos en nuestras sesiones sincrónicas con nuestros asesores y con los recursos que revisamos en Prepa en línea. Si la reflexión es de 8 a 10 renglones y es clara, expertos. Hasta aquí experto y capacitado se parecen totalmente. Lo que cambia es que aquí la reflexión es de 8 a 10 renglones y se expone la importancia, pero no es tan claro como en experto. Entonces caerían a capacitados si su reflexión no es tan clara. En aceptables para la reflexión, si está por encima de los o por debajo de los 8 o 10 renglones o es general. Si está por encima o por debajo de los 8 o 10 renglones y es superficial, aprendiz. Y si está por encima o por debajo de los 10 renglones y la información que escriben o la reflexión que escriben es vaga, requiere apoyo. En el criterio actitudinal, recuerden, es seguir las instrucciones, que la reflexión es de 8 a 10 renglones, que la infografía tenga los temas que se solicitaron, que el archivo se guarde con el nombre que se solicita, que se incluya una portada, que se hizo en un procesador de textos. Si siguieron todas las instrucciones, pues tendrán el mayor puntaje en el criterio actitudinal. En comunicativo se evalúa el número de errores gramaticales y ortográficos y en pensamiento crítico cuánto refleja la actividad en general, la comprensión de los temas de la semana. Si tienen alguna duda, por favor, ya sea de los temas o sea de las actividades integradoras, las pueden expresar en el foro, en el chat, o pueden encender su micrófono y con mucho gusto vamos a dar respuesta. Antes de que, si tienen dudas, escríbanlas de mientras y ahorita llegamos al espacio en el que pueden prender sus micrófonos. Ahora les doy este recurso extra que nos habla de qué es la conciencia social, cómo entender que nosotros somos parte de una sociedad y entonces tener conciencia empática del papel que jugamos en esa sociedad y cómo nuestras acciones influyen en la misma. Este es un recurso extra que les dejo, es bastante interesante. Es del programa Constrúyete de la Secretaría de Educación Pública y les puede servir para sus reflexiones de las actividades integradoras de esta semana. Por último, llegamos al espacio para dudas. Voy a ver si hay alguna duda en el chat, denme un segundo.
Nos pregunta Lucía que en qué aplicación podría ser el collage. El collage incluso lo puedes hacer en PowerPoint. Puedes abrir un PowerPoint y pegar las imágenes. Recuerda que un collage es una combinación de muchas imágenes. Entonces lo podrías hacer en PowerPoint. Y ya que esté hecho en PowerPoint, déjenme abrir un PowerPoint. Denme un segundo. Un PowerPoint nuevo y compartirlo con ustedes. Podrías hacer entonces tu collage en PowerPoint, buscar imágenes, pegarlas. Y ya que terminaste tu collage, puedes guardar esto en forma de una imagen. Vamos a archivo, guardar como, examinar, y aquí donde dice tipo, le damos a la opción formato de intercambio de archivos JPEG. Le damos ahí, le damos guardar, nos va a preguntar solo esta porque solo hay una diapositiva, y entonces tu collage ya se guardó en forma de imagen en la carpeta que hiciste, y esa imagen la puedes pegar en tu documento de Word. O esa imagen la puedes subir para que no se haga muy pequeña en tu documento de Word y se pueda apreciar bien, la puedes subir a tu Google Drive, generar el archivo para compartir y en tu documento de Word pegar el archivo para compartir. El collage también lo puedes hacer en Canvas, en Genially, en cualquier otra aplicación que conozcas que te permita trabajar infografías, porque ese espacio pues lo puedes llenar de imágenes y así trabajar un collage. La infografía lo mismo, lo puedes hacer en Canvas, en Genially, incluso en PowerPoint o incluso hasta en Word puedes hacer una infografía. Les voy a dejar un recurso extra en el foro novedades donde explico cómo hacer infografías que yo creo les será de utilidad para todos ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta sobre las actividades integradoras o sobre los temas que hemos analizado el día de hoy? Recuerden que si no tienen preguntas y les surge una pregunta terminando esta clase o mañana, siéntanse en toda la confianza de mandar sus dudas a través de los mensajes en plataforma o de mandarme un correo y con mucho gusto se las voy a contestar. Iván, Lucía y Megan, si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco el tiempo que se tomaron para acceder a esta sesión sincrónica con su asesor virtual y espero verlos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Descansen.